Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que hablaremos de cómo la pandemia golpeó a las personas de Ecuador y América Latina, y esto fue mediante amigos, familiares o vecinos, enfermos o muertos. América, al igual que el resto del mundo, la pandemia tuvo una relación con la edad, siendo los viejos los más propensos a las enfermedades previas, los que más eh, posibilidades tuvieron. Igual los portadores de enfermedades crónicos degenerativas. La actividad también fue uno de los causantes de la pandemia, siendo los informales, los pobres, los que necesitan trabajar cada día, como el personal de salud, los policías, los que tienen que trabajar fuera de casa, expuestos, ejemplo, los vendedores informales, los más vulnerables. En Estados Unidos fueron los ilegales las víctimas frecuentes, pues no tenían derecho al seguro, al dinero para pagar la costosa atención médica en ese país. La policía los podía deportar si acudían a un centro médico e incluso a una farmacia, donde por lo general solo venden las medicinas con receta. La inactividad y el encierro debilitó a muchas personas, afectando su salud mental, pero además debilitó radicalmente su economía y obligándolos a periodos de ayuno o mala alimentación, lo que produjo a su vez susceptibilidad a las enfermedades. Menos ingresos, menos posibilidades de comprar medicinas, de pagar la atención médica, especialmente cuando alguien era hospitalizado o lo que son los servicios funerarios y morían. Eran gastos extraordinarios que devastaron a las familias. Todo esto disminuyó la autosuficiencia de las personas para todo, desde para obtener ingresos económicos hasta para depender menos del familiar, de los amigos o del gobierno. Millones de niños no recibieron vacunación por el miedo a asistir o recibir al personal de salud, pues los centros médicos y el personal de salud, incluso los que hacían las pruebas, eran inseguros y podían ser vectores. No hubo campañas de vacunación en algunos países. La automedicación fue la primera opción de las personas que se sentían mal. El golpe a las familias se caracterizó porque tuvo la particularidad de que se debía fundamentalmente a la reducción de los ingresos económicos cuando alguien enfermaba o fallecía. Así se producían contagio, pánico familiar con los colapsados en todos en los sentidos. Muchos familiares muertos fueron arrojados a las calles en fundas de plástico, otros llevados a pasar sus últimos momentos en los hospitales. No fue posible despedirlos a los hospitalizados antes de que mueran. Los funerales fueron con pocas familiares o amigos. Hubo problemas para encontrar dónde enterrarlos, inclusive para cremarlos. Los empleados de los hospitales ganaron dinero ilegal haciendo favores, pasando noticias, siendo certificados o indicando dónde estaban los cuerpos de los fallecidos, muchos de los cuales desaparecieron de los hospitales, de las morgues, de la misma policía. Fueron necesarios camiones refrigerados en las calles para los cadáveres y los ataúdes fueron reemplazados por cajas de cartón. La unidad de las familias se vio resquebrajada por la pandemia, al igual que su sentido de colaboración. La cercanía creada por la cuarentena se convirtió en violencia intrafamiliar, depresión, alcoholismo, drogas, y la independencia de los miembros de la familia desapareció en muchas familias. La solidaridad familiar fue puesta a prueba, al igual que el respeto entre los miembros. La prevención fue el papel fundamental de las familias de la medicina familiar y de la medicina comunitaria. Guayaquil fue el lugar más visible del mundo donde el drama de las familias y los cadáveres abandonados o perdidos se hizo muy notorio. Para los gobiernos de América, desde Estados Unidos a la Patagonia, la pandemia produjo el fin de mandatos como el de Donald Trump, que pensó que tenía seguro la reelección. En Perú hubo 4 presidentes en un mes, en Bolivia retornó al MAS al poder, en Chile las protestas dieron paso a una consulta popular para una nueva constitución, en Colombia se encendió la protesta campesina, en Venezuela la crisis se profundizó y a esta crisis se sumaba el retorno de los que emigraron, en tanto que en Ecuador se dio paso a un juego electoral donde el voto contra el odiado gobierno de Moreno hace casi segura la victoria de Andrés Arauz, el candidato de Correa, quien no pudo participar en las elecciones por los 4 años de persecución de la que fue víctima junto a sus más leales colaboradores, lo que le imposibilitó ser candidato.
Pero en países como Uruguay, Costa Rica, Cuba, hubo un notable éxito en el manejo de la peste. A esta peste se le sumó en América Latina una peste de dengue, de violencia intrafamiliar y machismo, con angustia social que tradujo olas migratorias desde Centroamérica a Estados Unidos. Como consecuencia de la pandemia, América Latina está ante la peor crisis económica social de su historia, con el comienzo de una escasez que ya golpeó a Venezuela antes de la pandemia, y cada día hay más dificultad para producir alimentos en la región, que es la región proveedora de alimentos del mundo. Esto se debe a que la falta de trabajo genera falta de ingresos, menos capacidad de compra, menos demanda y menos producción. Los países desarrollados están resolviendo la situación pagando a la gente para que permanezcan en las casas y así evitar el contagio. Tengan un dinero para comprar alimentos, para pagar servicios básicos, hay una postergación del pago del servicio de deudas, de internet, hay un refinanciamiento de deudas, compensación a empresas que mantienen trabajadores o sus operaciones desde las casas de los empleados. Al igual que el comercio y el empleo, la educación tuvo que cambiar a modalidad a distancia. Gracias al Internet, el turismo y el transporte aéreo fue la industria más golpeada y el bote castigo se viene encima de los gobiernos de América Latina. Muchas gracias.